Historia número 10. La Casa del Descanso, contada por un publicista Villa de Leyva, Boyacá. Yo soy publicista, bichito, y trabajo en una agencia en Bogotá y pues mi vida es puro estrés, ¿sabes? Reuniones, clientes, entregas, deadlines. Por eso cada diciembre que, pues no sé, pues me tomo como unos días para desconectarme, ¿no? Este año me fui para Villa de Leyva, pero no para el centro, ¿no? Sino a una casa a las afueras, como unos 15 minutos del pueblo. Una casa muy bonita, toda blanca, con un patio lleno de matas y una terraza que daba a la montaña. La dueña, una señora muy amable, me la alquiló por una semana y me dijo, ay pues, disfrute, es muy tranquilo, solo que a veces en la noche se escucha como el viento, pero nada más. El primer día fue increíble. Dormí hasta tarde, desayuné en la terraza viendo los cerros, me tomé un vino en la tarde y todo perfecto. Hasta que llegó la noche. Eran como las 11 de la noche y yo estaba en la sala viendo una película en mi computador cuando escuché un ruido, algo extraño. Era como si alguien estuviera moviendo una silla en el segundo piso. Pensé que era el viento, pero las ventanas estaban cerradas, así que yo apagué la película y me quedé quieto escuchando, silencioso. Y seguí viendo. Como a eso de los 15 minutos el ruido volvió, pero esta vez era más claro. No era una silla, era como un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Yo subí rápidamente al segundo piso a revisar y todas las puertas estaban totalmente cerradas. Todas las ventanas cerradas, no había absolutamente nada. Me volví a la sala y me senté, pero pues ya no podía concentrarme en la película, sentía que algo no estaba bien, que la casa como que no estaba tan vacía como parecía y yo me quedé despierto como hasta las 2 de la madrugada y cuando por fin me iba a acostar, escuché clarito desde el segundo piso una voz de una mujer que me dijo, ¿ya te vas a dormir? Yo no contesté, yo subí y me encerré en mi cuarto y no dormí en toda la noche, pues. Al otro día llamé a la dueña y le dije, venga señora, que en su casa está pasando algo muy raro. Ella se quedó callada un buen rato y después me dijo, ay, mijito, es que esa casa era de mi mamá y mi mamá murió ahí ya hace como 5 años y a veces en la noche ella se aparece en la sala. No es maluca, no, solo que no se quiere ir. Ella siempre fue muy hospitalaria y cuando ve a alguien en su casa le pregunta si ya se va a dormir. No le hace daño a nadie, solo que ella no sabe que ya no está viva. Yo no supe qué decir. Le dije que definitivamente yo me iba al otro día, que yo no podía quedarme más y pues yo me volví a Bogotá, pero mire, no se lo miento, esa voz no se ha ido. Incluso mire, a veces cuando estoy en mi apartamento en la madrugada escucho una pregunta muy bajito, como si alguien estuviera al otro lado de la pared. ¿Ya te vas a dormir? Historia número 2. El nombre de la carretera, contada por un ingeniero civil, carretera panamericana, Boyacá. Ay, hermano, si le contara, yo soy ingeniero civil, trabajo en construcción de carreteras. Hace como, no sé, unos años me mandaron dizque a supervisar un tramo de la vía panamericana en Boyacá, entre como Sogamoso y Aquitania, y era como un tramo complicado, con muchas curvas y un barranco al lado. La obra iba bien, pero no sé, notaba como algo raro. Todos los obreros, sin excepción, a las 5 de la tarde empezaban a guardar las herramientas y se iban. Y pues que no importaba si habían terminado o no importaba si el sol todavía estaba en lo alto. A las 6 de la tarde en punto ya no había absolutamente nadie. Una tarde pues yo me acerqué al capataz y le pregunté, oiga, venga, ¿por qué se van tan temprano? Tenemos que cumplir con el cronograma, hermano. El capataz me miró y me dijo, ay, no, si fue madre, ingeniero, es que después de las 6 no se puede trabajar aquí. Yo le pregunté el por qué y él se quedó como silencioso, ¿sabe?
Miró hacia la curva más cerrada de la carretera y me dijo: lo que pasa, ingeniero, es que él se aparece. El capataz me contó que la carretera antes era como una trocha y que hace como unos 30 años un camión de carga se cayó por el barranco en esa curva. El conductor lastimosamente murió en el accidente. No encontraron el cuerpo hasta 3 días después y dicen que el conductor, cuando lo hallaron, tenía las manos agarradas al volante, como si aún estuviera manejando, y desde entonces los conductores que pasan por esa curva después de las 6 dicen que ven a un hombre parado al borde de la carretera, con una camisa como a rayas y una gorra, haciendo señas de que paren, pero si paran, el hombre desaparece y el carro se apaga solo. Ay. Yo, como buen ingeniero, yo que iba a creer esas bobadas. Yo decidí quedarme una noche a ver qué pasaba y eran como las 6:30, ya oscureciendo. Me paré en la curva con mi linterna y mi celular esperando. A los 10 minutos vi una figura, un hombre con una camisa a rayas y gorra, parado al borde del barranco. No se movía. Yo me acerqué y le dije: Señor, ¿necesita ayuda? La figura no respondió, se quedó quieta, mirando hacia el barranco. Yo me acerqué más y cuando estaba como a unos 5 metros, la figura volteó la cabeza, no tenía cara, solo un hueco donde debería estar la cara, y en el hueco una luz roja como si fuese un foco. Yo salí corriendo, yo no miré atrás. Cuando llegué a la obra, los obreros ya se habían ido y no había absolutamente nadie. El carro que me había llevado no arrancaba, no, prácticamente, mejor dicho, vean, tuve que caminar hasta el pueblo más cercano, como unos 5 kilómetros, en la oscuridad, sintiendo realmente que alguien me seguía. Y cuando llegué, pues yo le conté al capataz lo que había visto y él solo me dijo: ah. Si ve, ingeniero, no vuelva a hacer eso. Si él lo ve, él lo va a seguir y cuando lo sigue, no se va a ir nunca. Desde ese día la obra la terminamos de día. Eso que va. Y yo cada vez que voy a Boyacá paso por la curva antes de las 6. Si veo un hombre con camisa a rayas, nada, en la orilla, no, mijo, yo no paro, no, ni lo miro. Yo lo único que hago es seguir de largo. Historia número 3. El portero que no quería entrar, contada por un veterinario, finca en Sogamoso, Boyacá. Mi oficio, bichito, es uno muy lindo, me encanta. Es cuidar de los animalitos. Yo soy veterinario, trabajo en una clínica en Sogamoso, pero también hago visitas a fincas. Vea, póngale cuidado que es que un día me llamaron de una finca por las afueras, un ganadero que tenía una vaca enferma. Yo llegué a la finca, revisé a la vaca y pues le puse suero y antibiótico y pues todo parecía ir bien. El dueño, un señor ya como mayor, me ofreció un café y me dijo: Pues mire, doctor, ya está aquí. ¿Me puede revisar ahí el caballito también? El caballo, oiga, imagine, no ha querido entrar al potrero del fondo y yo no sé ni siquiera el por qué. Me llevó hasta el potrero y era un potrero inmenso, bicho. Como, no sé, no podría decir las medidas, pero ¿sabe qué? Tenía como una cerca de madera y un portón de alambre. El caballo estaba en el corral con las ovejas hacia atrás y estaba totalmente nervioso. Yo lo saqué, lo llevé hacia el portón y el caballo se detuvo, no quiso pasar. Yo lo jalé, le hablé suave, pero el caballo no pasaba, se quedaba ahí en la entrada con las patas firmes. Prácticamente ahí inmóvil y respiraba, me acuerdo muy bien que respiraba fuerte, como si viera algo que yo no veía. Pues yo le dije al dueño: venga, hermano, disculpe, que hay al otro lado del potrero. Y el dueño pues me respondió: no, pues usted qué va a creer, allá no hay nada, un bosque de eucaliptos y al fondo pues la quebrada, y a veces los animales pues se asustan del agua, pero pues eso no es normal, eso no debería ser así, patrón. Vea, yo me monté en el caballo y traté de llevarlo al trote. El caballo dio 2 pasos y se detuvo, dio media vuelta y se volvió al corral. Es que no había forma, bicho Crespo, no había forma. El dueño me dijo: oiga, doctor, venga,
yo no le he contado una cosa, mire. Lo que pasa es que en ese potrero allá al fondo tenía como unas casas antes, sí, una casita ahí viejita y la familia que vivía ahí es que se fue y la casa quedó abandonada. Un día se cayó y la enterramos con una retroexcavadora ahí, pero desde entonces los animales, hermano, no quieren pasar al potrero, patrona. A veces en las noches escuchamos como ruidos, como si alguien estuviera caminando. Mire, yo me acerqué al potrero solo. Caminé hacia el fondo donde estaba la quebrada y vi el terreno. El piso era irregular, como si alguien hubiera movido la piedra. Me agaché y vi un pedazo de losa, una baldosa vieja que sobresalía del suelo. La moví y debajo encontré un juguete, un carrito de madera viejo, como de los años 70. Yo lo levanté y sentí como frío en el brazo. Una mano pequeña me agarró la muñeca. No había absolutamente nadie, no había nada, pero yo sentí el agarre y sentí una voz de un niño que decía: Eso es mío. Yo solté fue ese carrito y salí corriendo, bicho crespo. No, yo ni siquiera miré atrás y yo cuando llegué al corral el caballo estaba temblando ahí. El dueño me preguntó: Hola, doctor, ¿y qué pasó, doctor? Yo le dije que no pasó nada, que mejor no metiera al caballo al potrero y que, mejor dicho, él podía hacer que podía hacer el suelo irregular. Pero sé que no era el suelo. Eso es el niño de la casa enterrada. El niño no se fue, él se quedó ahí en su potrero y no quiere que absolutamente nadie entre ahí. Historia 4. Las señales del pueblo. Contada por una psicóloga, Mongi, Boyacá. Yo trabajo en Tunja, pero decidí tomarme un mes sabático para escribir un libro sobre sueños. Busqué un lugar tranquilo y encontré un cuarto en Monguí. Yo soy psicóloga, ¿sí? El cuartico, pues, bonito, y el pueblo, pues, hermoso, un pueblo pequeño de esos con calles empedradas y casas de teja roja, esas hermosas. La casa donde me quedaba era de una señora muy amable. Me acuerdo muy bien el nombre, doña Inés. Ella me arrendó un cuarto con una vista al cerro y un escritorio donde yo prácticamente podía escribir lo que quisiera. Los primeros días fueron increíbles. Escribía mucho, tomaba café, caminaba por el pueblo, pero al tercer día empecé a notar algo raro. Cuando yo salía a caminar, la gente del pueblo me saludaba, pero algunos me miraban raro como si supieran algo de mí que ni siquiera yo sabía. Una señora en la plaza me dijo: Hola, su merced, venga, le digo, ¿ya le llegaron las señales? ¿Señales? Yo le pregunté qué señales y ella solo sonrió y se fue. Esa noche, cuando llegué a mi cuarto, debajo de la puerta había un papel. Era un papel amarillo con una letra pequeña que decía: Todavía no has entendido, pero el suelo va a repetirse. Todavía no has entendido, pero el sueño va a repetirse. No sabía realmente qué significaba, pero me dio curiosidad. Así que al otro día encontré otro papel en la ventana y decía: Mira hacia el cerro a las 6 de la mañana, él va a estar ahí. ¿Qué? Yo miré hacia el cerro a las 6 y vi una figura humana parada en la cima. Yo no me asusté, pensé que era un campesino, pero cuando saqué mis binoculares, la figura se desvaneció, se desapareció. Los papeles siguieron apareciendo. Los papeles siguieron apareciendo. El sueño te va a decir la verdad. No le tengas miedo. Él te está buscando. Escribe lo que ves en el sueño y después quema el papel. Ay. Yo como psicóloga pensé que era mi subconsciente, pues que el pueblo pues me estaba afectando, pero
pero una noche soñé con un hombre de sombrero sentado en una silla de madera y en el cerro. O sea, no tenía cara, pero me hablaba. No te vayas, que todavía no termino de contarte. Yo desperté y escribí el sueño en mi cuaderno. Al día siguiente la señora de la plaza me preguntó. Ya, su merced ya lo vio, ¿cierto? Yo le dije que sí y ella me dijo, ¡Ja! Ese hombre es el que cuida al pueblo, ¿yo? Se murió hace muchos años, pero no se fue. Él se aparece como en sueños a los que llegan así como nuevitos, así como su merced, para saber si pueden quedarse. Si te aparece es porque te acepta, pero si se te aparece 3 veces es porque se quieres quedar. Esa noche, el hombre del sombrero me volvió a aparecer y a la noche siguiente otra vez y 3 veces. El último sueño, el hombre me dijo, puedes quedarte, puedes quedarte, yo te voy a cuidar. Mire, yo, o sea, ya no he recibido más papeles, pero cuando miro hacia el cerro a veces veo esa figura, está quieta mirando el pueblo y me saluda. No sé si sea mi imaginación, pero desde que llegué a Monguí no he escrito ni una sola página de mi libro, solo he escrito el sueño del hombre del sombrero y cada noche lo veo y cada noche lo sueño otra vez. Historia número 5. El hombre en el monte, contada por un campesino, vereda de San Pedro de Iguaque, Boyacá. Mijo, déjeme contarle lo que me pasó en el monte. Ay, mi nieto me puso a que le escribiera esto a su merced. Yo vivo en una vereda de San Pedro de Iguaque desde que nací y pues conozco esos cerros como la palma de mi mano. He subido y bajado por todos los caminos y nunca me había pasado nada raro hasta como hace unos 2 meses, hermano. Hace como unos 2 meses, mire, era un sábado como a las 4 de la tarde y yo iba bajando del monte con un costal de leña. Yo iba solo porque a mis hijos no les gusta subir, dicen que el monte es muy solo. Yo llevaba como media hora caminando cuando escuché mi nombre, oiga. No fue un grito, fue un susurro como si alguien me llamara desde ahí, desde la espesura, mano. Pero bajito, como para que solo lo escuchara yo. Ay, dijo Juan y ese es mi nombre. Hola, chino, mire, miré hacia el monte y ya no vi nada. Yo seguí caminando y como a los 5 minutos escuché otra vez. Hijo de madre, esta vez más claro. Yo me detuve, volteé y no había nadie. Pensé que era el viento que se había metido entre los árboles y como que sonaba una voz. Yo le dije, hola, ¿quién anda ahí? Nadie respondió. Yo seguí bajando. Cuando ya casi yo llegaba a la carretera, escuché mi nombre por 3.ª vez. Pero esta vez no era un susurro, mano. Era como un grito que salió desde la cueva que estaba al lado del camino. Yo pasé por esa cueva y miles de veces y siempre la he evitado porque la gente dice que ahí vivía es que un viejito que se murió y el grito decía algo así como Juan, venga. Pero no era como un hombre, era una voz como una mujer, pero como ronca, yo no sé. Vea, yo no sé si eso era un demonio o qué cosa, pero yo no reconocía esa voz. No, yo me fui, yo bajé, fue corriendo y llegué a mi casa sudando. Yo le conté a mi mujer y ella se puso pálida y me dijo, hola, mijo, no vaya por esa cueva, no, Juan, no vaya. Esa cueva no es de nadie, pero el que entra no sale, Juan, no. Mi mujer me contó que su abuelo hace muchos años había entrado a esa cueva con un perro y que el perro había salido solo, mijo, con el pelo así todo erizado y que el abuelo no había vuelto a hablar de lo que vio allá adentro. Yo que le voy a andar creyendo esas cosas, pero al otro día, mire, yo que subo al monte otra vez y yo no llevaba leña, yo llevé una linterna y mi macheta, mano. Llegué a la cueva, me asomé y no vi nada, solo oscuridad. No entré,
pero cuando me iba a devolver escuché otra vez mi nombre, hola. Esta vez la voz venía desde la cueva, no venía desde la cueva. Esta vez la voz venía ahí, manito, detrásito nomás de mí. Yo me volteé y no había nadie, pero en el suelo habían como unas huellas de pie ahí como descalzo, como de mujer, pero no se veía bien y la huella no se iba, o sea, se quedaba ahí como esperando, mano. Desde entonces yo no sube por allá, por ese monte ya, no, hasta después de las 3 de la tarde yo no me vuelvo a asomar por allá. Y cuando escucho mi nombre yo ni respondo, mijito, no, esto a mí no. Yo solo sigo caminando sin mirar atrás porque el que te llama desde el monte no es alguien que te conoce, es alguien, mijito, que lo quiere llevar a uno. Alguien que lo quiere llevar a uno y si uno le responde, lo va a seguir a uno y cuando lo siga, dígame usted cuándo, hijo de madre, a uno lo va a soltar. No.